Iglesia de Jesucristo, Miel Central en Naranjo, presenta su programa La Verdad del Evangelio, en los labios del pastor Héctor Orozco. Estamos en los últimos tiempos, la Biblia dice, y será predicado este evangelio, el de la Biblia, y entonces vendrá el fin. No el evangelio de gusto humano, el evangelio de la Biblia. Y estos medios que hay de las redes sociales están ayudando a que todo el mundo oiga la palabra. Como dice la Biblia, sea por contienda, sea por vanagloria, pero el evangelio está siendo predicado. Cristo vino hace ya más, o hace 2000 años, ya va a ser casi 2000 años. Y vio a una humanidad perdida, inquieta, sin guianza, desconcertada. Y se les quedó viendo, y dice la palabra, y tuvo compasión de ellos, porque los vio como ovejas que no tenían pastor. Todos necesitamos un pastor. Claro, en ausencia de los pastores, de los verdaderos ministerios, Dios dejó la palabra, su palabra, y dijo, si no hay pastores, si no hay ministros, no van a tener necesidad de que nadie les enseñe, porque van a tener la palabra de Dios y van a tener el Espíritu que los va a enseñar y que los va a guiar. Por eso yo sigo insistiendo, hermano, cada vez que me subo a este altar, que doblemos nuestras rodillas, porque una de las ordenanzas del Señor es orar sin cesar, no dejen de orar. Es como la comida, no dejen de comer. El día que usted deje de comer, se muere. Aunque pueda aguantar unos días sin alimento. Y no coma lo que usted quiere, coma lo que Dios le da. Cristo, cuando vino a la tierra, no fue un hombre banquetero ni fiestero. Él comía pescado, pan, agua, miel, vino. Ese era su alimento. El Señor no venía con gusto, no decía, hoy me hace falta, vayan a matarse un cabrito por favor y nos lo comemos. Si el día de la Pascua lo que comió fue pan, este es mi cuerpo, dijo, y partió el pan. Y esta es mi sangre. Este es un buen momento para enseñarle a nuestra familia, a nuestros hijos, que no pidan alimentos que quieren ellos, sino el alimento que necesita ellos. Nuestro cuerpo no necesita muchas cosas. Entonces, cuando Cristo vino a la tierra, no solo vino a predicar una doctrina, porque la doctrina, claro, refleja una vida, sino que como predica doctrina, refleja una vida, enseña un estilo de vida. Por eso Cristo, el mensaje fue dos cosas bien interesantes. Yo soy el camino, la verdad y la vida. Y todo aquel que me sigue, que cree en mí, va a tener vida y vida abundante. Esta mañana vamos a hablar del fundamento de la iglesia, basado en Apocalipsis capítulo 1, del verso del 1 al 3, capítulo 1 de Apocalipsis. Para hablar de iglesia es hablar de vida, es hablar de Cristo, es hablar de religión.
religión buena, como lo habla Santiago, es hablar de perseverancia, es hablar de resistencia, de resiliencia, le dicen algunos, que quiere decir resistente. No solo a las cosas físicas, a las cosas morales también, porque hay heridas en el alma. En estos últimos 15 días que han pasado, el Señor puso en mi corazón y me dijo: perdona a todos, perdónalos, perdona a todos. Si alguien te ha lastimado, si alguien te ha ofendido, perdónalo. Solo faltó que me pusiera a bendecir al diablo. El Señor lo reprende. Porque tu corazón, si es el corazón de Dios, si eres nacido de nuevo, no tiene que haber rencor. Así que, hermano, tú que estás en tu hogar, si yo en algún momento te he ofendido, perdóname. Y tienes la obligación de perdonarme, pero para que tu corazón sea sano, porque dice: perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. Dios no nos va a perdonar si nosotros no perdonamos. Entonces el evangelio no es nada más concepto, no es nada más saber la Biblia, traer Biblia, decir que uno es cristiano o ir al culto. No, el evangelio es vida y calidad de vida. Y el Señor me puso a orar desde hace 15 días por mucha gente, hermano. Empecé a orar y a orar, como le digo, solo por el diablo. No ore que el Señor lo reprenda, porque el diablo y Dios tienen un trato aparte. Dios lo tiene ahí reservado por algo. Pero nosotros tenemos que aprender a perdonar, y eso va a sanar nuestra alma. Es cierto, Dios castigó a Adán y a Eva en el huerto. Les dio la palabra y los castiga. Pero los perdona, no los saca condenados. Les había echado maldiciones, pero no los condenó, porque una cosa es que te juzguen y que te condenen, y otra cosa es que te maldigan. Por ejemplo, hay muchos que están en las cárceles, que cometieron una falta, ya los juzgaron, los hallaron culpables, los condenaron y están ahí en la cárcel, pero no están malditos, están pagando algo que hicieron, no están malditos y no están perdidos. Así fuera el más, como decimos aquí en Guatemala, el más masacre de la Mara 18. Está en la cárcel, está pagando, pero no está maldito y no está perdido, porque la última palabra la tiene Dios. Dios me dio un verso. Bueno, Dios siempre me habla. Pasé 2-3 días que Dios no me hablaba, y de repente bajé y le dijo a mi hija: me acaba de hablar Dios a través de su palabra. Qué rico se siente cuando Dios le habla a uno, hermano. Y Dios me dijo: en la ira del hombre no obra la justicia de Dios. Cuando tú te enojas, Dios se aparta y dice: bueno, actúa tú pues. Pero cuando tú agachas la cabeza, cuando tú te humillas, ahí entra la justicia de Dios. Y me llevó a la cruz del Calvario. Un Cristo manso, que aparentemente menso, siendo Dios, pudo haber destruido a la humanidad, pudo haber hecho que cayera fuego del cielo en Samaria, pudo haber destruido a Herodes, a Pilato, a todos los romanos. Pero ahí Jesús era hombre, y en la ira del hombre no obra la justicia de Dios. No, el Señor se dejó. Le pusieron la corona de espinas, le quitaron la ropa, lo laceraron, lo crucificaron, se dejó. Hoy la gente dice: no te dejes,
no se deje, no sea tonto. Pues le cuento, déjese, sea tonto como Jesús. Cuando su esposa le dice, subime el tambo de agua salvavidas. Aleluya, dice usted. Anda a comprarme las tortillas. Aleluya, dice usted. Peor que ahora hay encierro, hay tiempo para eso. Se te olvidó la mantequilla. Gloria a Dios. Dame para el gasto. Se está pasando la mano. Cristo no fue así. En la ira del hombre no obra la justicia de Dios. Por eso Cristo dijo, aprendan de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas. El Señor se burlaron, le dijo Pilato, a ver, hazme un milagro y voy a creer que eres Dios. No te lo voy a hacer, le dijo. Si me haces un milagro, te dejo libre. No te lo voy a hacer. Dios no se deja chantajear por nadie. Dios prefiere estar muerto que ser chantajeado. Y se sube a la cruz. Y en lugar de decir, Padre, destrúyelos, dijo, Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen. En la ira del hombre no obra la justicia de Dios. Y como Cristo no se airó, sino que se humilló y dijo, Padre, perdónalos, entonces entró a funcionar la justicia de Dios. Y dice la Biblia que los cielos se oscurecieron, que la tierra tembló, que el velo se rasgó, que los sepulcros se abrieron por un hombre que se quedó callado. Porque en la ira del hombre no obra la justicia de Dios. Por eso dice la Biblia, aún el necio, oiga, el necio cuando calla es contado entre los sabios. Por eso la iglesia ya lleva 2000 años y no se ve la iglesia. Lo que se ven son predicadores, movimientos. Hombres que se levantan, mueren y se terminan los movimientos. Se levantan, se mueren y se terminan. Se levantan, se muere el líder y se dividen. Entonces la iglesia tiene que tener un fundamento. Aunque la Biblia dice, este es el fundamento de Dios para nosotros, nuestra fe. Pero en esta mañana, antes de entrar a predicar, aunque ya predicamos un poco, vamos a orar. Tú que estás ahí en tu casa, oremos. Porque la oración del justo es poderosa. Es poderosa. Y vamos a orar y le vamos a pedir al Señor que Él tenga misericordia de nosotros. Así como dice la Biblia que nuevas son sus misericordias cada mañana, digámosle, Señor, ten misericordia de mi vida, de mi familia. Oremos por aquellos que no tienen trabajo. Oremos por aquellos que no tienen qué comer. Oremos por aquellos hogares que tienen problemas. Oremos por aquellos que están hundidos en el vicio. Porque si nosotros, si tú que estás ahí en tu hogar, estás bien, no es porque tú seas bueno o porque merezcas una corona, es porque Dios ha tenido misericordia de ti. Yo le decía a alguien ayer, Dios me habló, no es del que quiere ni del que corre, a través de su palabra, sino del que Dios tiene misericordia. Aquel que anda tirado en las calles a esta hora, ebrio, no es porque él quiera, es porque Dios no tiene misericordia de él.
Si nosotros andamos en este lugar y si yo ando en este lugar predicando el evangelio, no es porque yo quiera, es porque Dios tiene misericordia de mi vida. Si tú tienes deseo de trabajar, si Dios te está bendiciendo materialmente, si tienes una familia, si tienes hijos que te amen, obedientes, que te respeten, que busquen a Dios, es porque Dios tiene misericordia de tu vida, no es porque tú seas bueno. Porque dice la Biblia que bueno, solo Dios. Y dice la Biblia que bueno, solo nuestro Padre que está en los cielos. Y dice la Biblia en Romanos que no hay nadie bueno, no hay ni uno, no hay quien entienda. Así que oramos. Si estás ahí en tu lugar, no andas trabajando y estás ahí en tu hogar, ahí en tu casa, si estás oyendo esta transmisión, ponte de pie ahí donde estás. Y vamos a orar. Ponte de pie, tú que estás ahí en tu hogar, ponte de pie. Y vamos a orar en esta hora, porque es una necesidad y es un mandato de Dios. Orar. Abre tus labios, Padre, te damos gracias. Gracias por esta hermosa mañana, Padre. Gracias por este día. Yo te pido, Padre, que extiendas tu mano de misericordia, Padre, sobre los hogares, sobre las familias, Padre, aquellas que están pasando necesidad. Señor, extiende tu mano de misericordia. Señor, ahora que tú has permitido, Padre, has permitido este tipo de adversidad a nivel mundial, Padre, porque nada ni nada sucede si tú no lo permites, Señor. Solo te pido, Padre, que bendiga los hogares, que le proveas trabajo al que no tiene, que le dé alimento al que no tiene, Padre, que libere la mente, el alma, la carne aún, Padre, para el que tiene debilidad. Quita toda enfermedad mental, quita toda desesperación, Padre, en el nombre de Jesús. Que aquel que no tiene trabajo, Padre, ábrele una puerta. Que este lunes que viene, Padre, él salga a buscar trabajo, él salga a tocar puertas. Tu palabra dice que el que toca se le abre, el que llama le van a responder. Abre una puerta, Padre, aquel que no tiene alimento, Señor. Te pedimos, Padre, que mandes el sustento de cada día. Tu palabra dice que pidamos por el pan nuestro de cada día, Padre. Aquellos que están enfermos, Señor, extiende tu mano de misericordia, Padre. Manda la sanidad, Señor. Extiende tu mano de misericordia. Dale sabiduría a los médicos. Dale la sabiduría a los científicos, Padre. En el nombre poderoso de Jesús. Usa al que tengas que usar, Padre, para poder resolver esto. Pero nosotros sabemos que va a ser resuelto cuando tú quieras, a la hora que tú quieras y en el momento que tú quieras. Y aceptamos tu voluntad, Señor. Los que están en las cárceles, Padre, desesperados, te pido que lo fortalezcas, que les des la gracia, Padre. No dejes que la soledad venga a desesperarlo, Señor. Manda el alimento
llanto, Padre. Los que están en los hospitales, Cristo de la gloria, fortalécelos. Usa los médicos, usa las medicinas, Señor, en el nombre de Jesús. Tus siervos que predican tu palabra en todo el mundo, Centroamérica, Suramérica, Norteamérica, Europa, Canadá, todo el mundo, Padre, manda el mensaje, Padre, a cada iglesia. Haz que tu palabra corra, usa los medios que tengas que usar, Padre. En el nombre de Jesús. Los hogares que nos están escuchando en esta mañana y nos van a escuchar, Padre, te pedimos que les bendigas. Háblanos y enséñanos a través de tu santa y bendita palabra. Y desde ya te damos a ti toda la gloria, toda la honra y toda la alabanza. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Yo quisiera leer Apocalipsis capítulo 1, del verso 1 al verso 3. Y dice la palabra del Señor en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. La revelación de Jesucristo que Dios le dio para mostrar a sus siervos las cosas que deben suceder pronto. Deben, es un deber. Y que dio a conocer enviándola por medio de su ángel a su siervo Juan. Verso 2, 1, 2. Quien ha dado testimonio de la palabra de Dios y del testimonio de Jesucristo, de todo lo que ha visto. Bienaventurado el que lee, los que oyen las palabras de esta profecía y guardan las cosas escritas en ellas, porque el tiempo está cerca. Gloria a Dios. El Señor añada bendición a su palabra. Pues hablar de iglesia, podríamos decir que es un término o un concepto muy joven. Porque si es bien cierto, ya la iglesia tiene 2000 años. Pero hay religiones más antiguas. No digamos la humanidad, que la humanidad aún tiene más años todavía de existir. La humanidad evolucionista. Ya cuando hablamos de una humanidad creacionista, ya se cierra un poco. Pero de una u otra manera, Dios siempre ha estado pendiente de la evolución de su creación. Porque Dios no tiene hijos para dejarlos tirados o huérfanos. Por eso cuando Cristo vino a la tierra, algo bien glorioso es que dice Juan, también el apóstol Juan, en el Evangelio de Juan, a lo suyo, otras versiones dice, a los suyos vino y los suyos no le recibieron. Pero a todos los que le recibieron, y ahí ya incluye a toda la humanidad, ya no solo al judaísmo. Y dice, les dio el derecho de ser llamados hijos de Dios. Y ya cuando nosotros nos constituimos en hijos, inmediatamente tenemos un derecho como hijos.
como cualquier hijo, el hijo tiene sus derechos. Por eso cuando el pródigo inconscientemente, hace unos domingos, cuando todavía estaban los domingos, ahora es viernes. Ahora estamos viernes 22 de mayo. Hablábamos de que Dios es un Dios respetuoso. Pero cuando el pródigo, el hijo que quería libertad, él sabía que tenía un derecho. Pero cuando hay un tipo de separación, si quiere usted hablar de esta manera, o de rebelión, si lo quiere ver de esta manera, o de distanciamiento, si quiere usted verlo de esta manera, o de abandonamiento, que eso solo se da con el padre. Viene el hijo y le dice al padre: Padre, dame lo que me corresponde. Por eso la Biblia dice que somos coherederos del reino de Dios. Coherederos es que vamos a ser parte de la herencia de Dios. Y viene el padre. El padre no lo ve como algo agresivo, impulsivo, ofensivo, sino que le dice: está bien, hijo, yo voy a respetar que tú te quieres ir. Reúne y le da. Y lo deja ir. Y no lo maldice, no le dice: te maldigo, hago esto, que te va a ir mal. No, lo deja ir y lo bendice. Pero ¿sabe cuál es el problema? Se estaba saliendo del plan de Dios. ¿Sabe por qué la iglesia ahora está como tambaleando? Porque ha perdido el fundamento. El fundamento de la iglesia, no son conciertos. El fundamento de la iglesia no son estrellas, no son pastores estrellas. El fundamento de la iglesia no es multitud de gente. El Señor nos dijo en su palabra: donde hayan miles y miles de gentes, ahí voy a estar yo. No, Cristo dijo: donde 2 o 3 se reúnen, ahí voy a estar yo, presto para bendecirlos. El fundamento de la iglesia no es ni siquiera la sanidad. No que Dios nos sane, no que Dios no prospere, no que Dios no quiera que crezcan. Pero eso no es el fundamento de la iglesia. Cuando Cristo vino, no traía millares y millares de ángeles para que le hicieran cuerpo para predicar. Venía solo Él. No traía economía, no nació en palacio. Por eso predicamos: el problema no es dónde naces, el problema es quién eres. Porque quién eres tú, así vas a ser el lugar que naces. Así va a ser el lugar donde naces. El problema no es la casa, el problema es quién soy yo, y así va a ser la casa. Entonces, cuando Cristo vino, no venía lleno de ostenticidad, venía investido de poder, venía lleno de la palabra, pero sobre todo venía lleno de una conducta, de una humildad, de un carácter, de una personalidad, de una visión bien clara. Él sabía que tenía 3 años y medio para dejar establecida una doctrina de salvación. Y empezó a trabajar. Necesitaba gente que le ayudara a predicar el evangelio.
necesitaba gente que le creyera, necesitaba gente humilde que no lo cuestionara, que aceptara lo que él iba a enseñar. Por eso tuvo que agarrar gente del vulgo, gente que aparentemente no tenía estudio, porque era gente que iba a absorber, gente necesitada de lo espiritual. Ojalá los hermanos que estén en sus hogares, los hermanos que se congregan en otras iglesias, no estén desanimados para seguir buscando a Dios. Porque esto que ha pasado puede enfriar a la gente. No, se enfría lo enfriable. Si usted desconecta la refri de la energía eléctrica, se va a echar a perder todo. Pero si usted no la desconecta, siempre va a estar fresco ahí. Si usted ya se desconectó, ya su refri ya está ni siquiera fría, ya tiene mal olor. Entonces, cuando el Señor vino, llamó a sus apóstoles y les tenía que enseñar cuál era el fundamento del evangelio. Y les empieza a predicar, les empieza a enseñar, los empieza a probar, les empieza a trabajar no solo la cabeza, el corazón, el carácter. Por eso un día intencionalmente se lleva a Pedro y a Juan, los agarra y se los lleva a Samaria. Samaritanos y judíos no se llevaban. Nosotros no podemos estar peleando, porque todos somos hijos de Dios. Americanos, mexicanos, guatemaltecos, salvadoreños, hondureños, todos somos hijos de Dios. Todos somos creación de Dios. Que no todos creamos en Cristo es otra cosa. Pero el Señor los lleva y iba a Samaria, y el Señor, pasar por Samaria era contaminarse. El Señor no tenía prejuicio, hermano. El Señor no decía: si voy por Samaria me voy a contaminar, tenían que ir a dar una gran vuelta. No, el Señor es el dueño del oro y de la plata y de la tierra. Para Él no hay frontera. Y entra en Samaria, lo paran: ustedes no pueden pasar aquí porque somos judíos. Y ahí aflora el carácter de Pedro y Juan. En la adversidad aflora quiénes realmente somos. Y le dice Pedro: Señor, manda que caiga fuego del cielo. Pedro conocía el poder de Dios, Juan también. Como cuando a uno a veces le hacen algo y uno piensa: se metió conmigo. La Biblia dice: ay de aquel que toque la niña de sus ojos. Yo soy la niña de sus ojos. A saber si es cierto, va. Y entonces Pedro y Juan le dijeron: Señor, te tocaron a ti, manda que caiga fuego del cielo. Y el Señor le dice: ustedes saber de qué espíritu son. Yo no vine a matar a nadie, yo no vine a destruir a nadie, yo vine a salvar. Y lo dejan entrar, y después no solo entra, sino que va a buscar a una mujer samaritana, y va a buscar no a la santa samaritana, sino va a buscar a la abanderada del pecado. El fundamento del evangelio es el perdón. Uno de los fundamentos del evangelio es el perdón. Otro fundamento del evangelio es la reconciliación. Otro fundamento del evangelio es la salvación. Otro fundamento del evangelio es la vida eterna. Es el arrebatamiento. Es aceptar la voluntad de Dios. Aparte de la fe, la esperanza y el amor, que eso es otro tema. Pero yo quiero centrarme en que el fundamento del evangelio es por el versículo de Apocalipsis.
la revelación de Jesucristo. Por eso dice el verso que leímos, la revelación de Jesucristo que Dios le dio para mostrar a sus siervos las cosas que deben de suceder pronto. Y que dio a conocer enviándole por medio de su ángel a su siervo Juan, quien ha dado testimonio de la palabra de Dios y del testimonio de Jesucristo, de todo lo que ha visto. Bienaventurado el que lee, pero no solo hay que leer. El que oye, no solo hay que oír, sino el que guarda las cosas escritas en ella, porque el tiempo está cerca. Una carta que empieza la revelación de Jesucristo. Y cuando el Señor lleva a sus apóstoles, le pregunta el Señor a sus apóstoles, ¿quién dice la gente que soy yo? Y todos empiezan a hablar. Y Pedro se levanta y le dice, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Y el Señor inmediatamente le dice, eso no te lo reveló carne y sangre. Eso te lo reveló mi Padre que está en el cielo. Revelación. Ahora, ¿qué es revelación? ¿Por qué ponemos la revelación como uno de los fundamentos de la iglesia? Porque nadie, absolutamente nadie va a buscar a Dios si Dios no se lo revela. Nadie va a cambiar su vida si Dios no se lo revela. Nadie jamás va a permanecer en el Evangelio si Dios no se lo revela. Nadie jamás, absolutamente nadie, va a esperar el tiempo de Dios. Va a tener paciencia en estos momentos si Dios no se lo revela. Por eso se ven predicadores deprimidos, hermanos deprimidos, familias deprimidas. Cuando le revelaron al Señor a Pedro, cuando el Señor le dijo eso, te lo reveló mi Padre que está en los cielos. Pedro, en teoría, ya no iba a dejar a Dios, porque si ya se lo habían revelado, ¿quién va a dejar a Dios si se lo revelan? Todavía lo sube al monte de la transfiguración, todavía lo pone a caminar sobre las aguas, todavía lo hace partícipe de la alimentación de los 4,000 y los 5,000. ¿Quién con esas experiencias iba a dejar a Dios? Usted dirá, nadie. Hermanos, si el Señor me hace la multiplicación de los panes y de los peces y del aceite en estos tiempos, yo le prometo no dejar a Dios. Y Pedro lo vio. Y a pesar de esa revelación, cuando Pedro le dice al Señor, Señor, toda esta gente te va a dejar, menos yo. El Señor le dijo, Pedro, han pedido tu alma para zarandearla. Y yo lo único que puedo hacer por ti es orar. Lo único que podemos hacer nosotros a veces por nuestros hermanos es orar. Nada más. Teniendo revelación. Imagínese, hermano, el que no tiene revelación. Imagínese el que no va al culto. Imagínese el que ahorita, porque hay pastores que me imagino que están tomando esto como vacaciones. Me dijo una persona a mí, dichoso estás de vacaciones. Imagino que algunos pastores, ay, gracias a Dios, vacaciones, ya no leo la Biblia porque ahora ya no va a predicar, vacaciones de Biblia. Vacaciones de culto. No hay vacaciones en el Señor porque nadie sabe
ni el día ni la hora en que nos va a llevar el Señor. Nos puede llevar por una enfermedad, por una pandemia, por un accidente, por muchas cosas. A pesar de la revelación que tuvo Pedro, a pesar del carácter, a pesar de las experiencias, Cristo se atrevió a decirle: han pedido tu alma para zarandearla. Y voy a rogar para que tu fe no falle. Oiga, ¿sabe qué dice la Biblia? ¿Hallará fe el Señor cuando venga a la tierra? Mucha gente ya ha perdido la fe. ¿Por qué? Porque ha oído mensajes que no son de Dios y no son de hombres. Ojalá hoy la iglesia entienda que el evangelio no son mensajes motivacionales. Que el mensaje de hoy no es cómo ser rico, cómo ser próspero, cómo tener la iglesia más grande. Ni siquiera cómo llegar a tener revelación. Pablo dijo: no vaya a ser que yo, siendo heraldo del evangelio, vaya a ser descalificado. Ni siquiera la revelación, ni siquiera la cantidad, ni siquiera la prosperidad, ni siquiera la fama. Pablo es más famoso que mucha gente y nunca salió en radio ni en tele. Pero ¿sabe por qué Pablo es famoso? Porque le revelaron la Biblia. Si alguien quiere ser famoso, con un coro que le revela el Señor ya se volvió usted famoso, después ya ni nos habla. Entonces Pedro tenía la revelación. Y cuando vino la prueba, hermano, cuando viene la prueba, le dijeron: tú eres de ellos. No los conozco, dijo. No lo conozco. ¿Comes como ellos? No los conozco. Bien, hasta te sientas como ellos. Y de repente se le salió al Pedro, iba a decir a Pedro, se le salió un amén, aleluya. Ay, hasta aleluya decirle. No lo conozco. Y dice la Biblia que empezó a proferir palabras de maldición. A pesar de la revelación, le salió lo que había en su corazón. Porque sale cuando se sabe quiénes somos, cuando hay adversidad. Por eso el Señor le dice a Israel: yo te saqué de Egipto, te metí al desierto y te mandé serpientes, escorpiones, alacranes, te hice tener hambre, te hice tener sed. Te metí en un desierto grande, no había agua, para ver qué había en tu corazón. Cuando un hombre o una mujer se sienten solos, se sienten despreciados, se sienten abandonados, sin trabajo, con enfermedades, ahí se ve qué hay dentro, ahí saca la esencia de lo que somos. Pero si en medio de la prueba, en medio de la lucha, en medio del encierro, en medio de la necesidad, tenemos la actitud de Job: Jehová dio, Jehová quitó, sea bendito el nombre de Jehová. Eso quiere decir que nuestra esencia es sana, es pura y es de Dios. Pero Pedro empezó a preferir palabras de maldición. Ya el tiempo se está yendo. Empezó a proferir palabras de maldición y le cantó el gallo, porque el Señor le dijo: antes de que el gallo cantare, tú me vas a negar 3 veces. Negó una vez, negó otra vez, negó otra vez, y el gallo le cantó. Con el perdón de los predicadores, no digo: antes de que el predicador más famoso predique, tú me habrás negado 3 veces. No, un gallo, hermano. Porque Dios, para hablarnos, no necesita un gran doctor
doctor, apóstol, maestro, magíster, qué sé yo. Dios usa los gallos, Dios usa las burras y el diablo usa a las serpientes y a las cebas para arruinar los planes de Dios. Y Pedro empezó a proferir, pero ¿sabe qué es lo tremendo aquí? Hablando del fundamento de la iglesia. Entonces, ¿para qué revelación si algún día yo le voy a fallar a Dios? Porque Dios tiene que probar qué hay dentro de nosotros. Se conoce a alguien en la adversidad, hermano. Qué bueno hubiera sido que la esposa de Job le hubiera llegado a decir a Job: Job, nos quedamos sin nada. Sí, Jehová dio, Jehová quitó. Job estaba de rodillas, llorando, orando. Sea bendito el nombre de Jehová. Y que le hubiera llegado así la mujer: levántate, Job, levántate, oremos, sigamos adelante. Eso hubiera sido, hermano. Yo creo que no le hubieran puesto al libro Job, sino le hubieran puesto Jova. Pero el Señor la descartó, porque en los momentos más difíciles, como los que estamos viviendo ahora, ¿sabe qué está evidenciando ahora? ¿Quiénes sabemos esperar en Dios? ¿Por qué esperamos en Dios? Porque ya se nos reveló Jesucristo. Por eso estamos esperando en Dios. La gente anda desesperada, quiere salir, quiere tener libertad, quiere revelarse. En estos momentos se está viendo quién realmente somos. En los momentos difíciles. Hay un dicho que hace años yo lo prediqué en una boda matrimonial y me lo repitió una hermana un día. Me dijo: mire, me dijo, ya no quiero vivir con mi esposo. Él se va a dedicar a predicar y yo no estoy viviendo con un pastor, me dijo. Me voy, lo dejo, y lo dejó. Yo no quiero vivir pobre. ¿Y quién dice que Dios empobrece a la gente? Si dice la Biblia que el que conmigo no recoge desparrama. Si la riqueza más grande que tenemos nosotros es que tener a Cristo, porque el dinero se va a quedar, en cambio Cristo nos va a llevar. Y yo le dije: hermana, como dice el dicho, cuando la miseria entra por la puerta, el amor sale por la ventana. Pero la miseria de Pedro no era dinero. La miseria de Pedro era su incredulidad. La miseria de Pedro era su miedo. La miseria de Pedro era su inseguridad. Era su duda, que ahora miraba a su rey, entre comillas, que lo tenían preso. Aquel hombre que decía que era el rey, ahora lo miraba preso, lo llevaba. Pedro, dice la Biblia, lo seguía de lejos y decía: a ver, ¿a qué hora va a soltar su poder? ¿A qué horas? Y el Señor no soltó su poder, no soltó su poder, no soltó su poder, no. Y Pedro va a deber, y va a deber, y va a deber, y va a deber. Y cuando vio, lo crucificaron, y vio cuando Cristo expiró, entregó el Espíritu y se murió. Cuando se murió, dijo Pedro: se terminaron mis ahorros, dijo. La miseria de Pedro era que dejó de creer en Dios. Se le perdió el fundamento de la fe y de la revelación. Y llegó y le dijo a Juan: Juan, ¿y ahora qué hacemos? Bueno, a traer las redes otra vez. Y como dice el dicho, donde va Pedro va Juan, o de donde va Juan va Pedro. Ahí van los dos fracasados. Así hay mucha gente hoy en día, se siente fracasada.
piensa que ya no hay otra cosa que hacer. Hay muchas cosas que hacer. Por lo menos vivir y darle gracias a Dios. Allá van los dos fracasados. ¿Y qué pasó con su fundamento? Dios había permitido un temblor, un cisma espiritual mundial. Y ellos habían tambaleado. Pedro había negado. Juan lo había acompañado. Pedro se sentía frustrado. Su fundamento ya estaba tambaleando. Él ya andaba ahí menguando, ahí andaba, qué sé yo, arrepentido. Para Emaús. Pero dice la Biblia que Dios no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. Yo no sé cuántos hermanos hay en sus hogares, los que nos están escuchando, que han dudado, que han tambaleado. Un pastor me contó, lo llamé, estaba deprimido el pastor. ¿Cómo estás? Bien. ¿Y la iglesia? Ya no hay iglesia, me dijo. ¿Qué? Ya no hay. ¿Por qué? Los hermanos no quieren nada. Llame. Digo, no, hermano, aquí andamos trabajando. A ver si vamos a regresar. Híjole, dije. ¿Por qué? Porque no había un fundamento. Y lo que más cuesta poner es el fundamento, el cimiento de una casa, el cimiento de una vida, el cimiento de un hogar, el cimiento de una familia. Eso no se pone de la noche a la mañana. Eso no es con carne ni con sangre, sino que es con el Espíritu de Dios. Sin embargo, Pedro peca en irse. Pero dice la Biblia que aunque el hombre permanezca infiel, Dios permanece fiel. Y allá va Pedro y el Señor se les atraviesa. Cuando alguien ya perdió el fundamento, pierde el oído espiritual, pierde los ojos espirituales, pierde el deseo de buscar a Dios. Ya es capaz de oír hasta la voz del diablo, aunque sea para muerte. Y el Señor se les mete en medio. No había distanciamiento en ese tiempo, gracias a Dios. El Señor se les metió en medio de Pedro y Juan. ¿Y ustedes a dónde van?, le dijo. A Emaús a pescar. Así les dijo. ¿Y por qué? ¿No te has enterado la bomba que estalló en Jerusalén? ¡Qué bombazo! ¿No? ¿Qué pasó? Había un hombre. ¿Nos engañó vos? No digo que era Jesús. Nos llamó, dejamos nuestras empresas, canucos como los de Sololá. Nada que yates, porque un pastor, un predicador un día dijo: Pedro tenía yates transatlánticos. Chica, dije yo, este pobre no sabe ni qué está hablando. No, Pedro lo que tenía era cayucos tipo Sololá, Panajachel, Santa Clara la Laguna. Aleluya. De donde es el hermano Joel. Ese hombre era poderoso para predicar. Hacía milagros, hacía prodigios. Y cuando Pedro hablaba, su corazón se enardecía. Por eso no se puede dejar uno de predicar, hermano, porque cuando uno predica, uno siente la gloria de Dios. Cuando uno habla de Dios, uno se deleita. Pero lo mataron, dijo. Nos engañó, perdimos nuestro tiempo. 3 años y medio perdimos nuestro tiempo. Ya fuéramos fichudos, nos hicieron perder el tiempo ahí.
¿De veras? Le dijo el Señor, sí. Y el Señor les empieza a hablar y le dijo, bueno, que les vaya bien, pues no pierdan su fe, sigan creyendo. Y los deja irse el Señor. Y le dice, vos, Pedro, ¿no viste que nos habló este forastero? Cuando él nos hablaba, sentíamos que el corazón nos ardía. Y cuando ya iban a pescar, el Señor se acerca otra vez. Qué tierno el Señor, hermano. Y los miraba que estaban pescando. ¿Ya pescaron algo? Les digo. No, tiren la red a la derecha, ya la tiramos. ¿Quién sos vos para enseñarnos? Tírenla a la derecha. Ya la tiramos. No, hombre, a la derecha otra vez. Y tiraron a la derecha. Cuando vio Pedro y vio, es el Señor. Ya no le importaron los peces. Porque cuando está el Señor, no importan los peces. Y Pedro se tiró con todo y ropa, nada que calzoneta, baño, y empezó a nadar porque iba tras lo que había visto al principio, que era la revelación de Jesucristo. Si tú quieres mantener tu amor, hermano, tu fundamento del Evangelio, regresa al principio, la revelación de Jesucristo. Oramos. Tú que estás ahí en tu casa, deja lo que estás haciendo y ponte de pie. Qué bueno que tú seas un hombre y una mujer que estés dispuesto a dejarlo todo por Cristo Jesús, por un principio. Dice la Biblia, el que no dejare padre, madre, hermanos, esposas por causa de mi nombre, no es digno de ser llamado mi discípulo. Yo quiero ser discípulo del Señor, aunque lo pierda todo. Porque yo estaba muerto sin Cristo, sin Dios y sin esperanza, perdido, hundido en el pecado, hace ya más de 35 años, y Cristo me rescató. 31 años de predicar el Evangelio, y voy a seguir predicando el Evangelio. Hasta que el Señor diga. Oremos. Padre, te damos gracias, Señor, por tu grande amor y tu grande misericordia. Yo te pido que bendigas a tu pueblo, a tus hijos, a tus ministros, Padre. Aquellos que están en sus hogares oyendo, aquellos que están en sus vehículos oyendo, que extiendas tu mano de misericordia. Bendice al que está frustrado, necesitado, sediento, hambriento. Al que no tiene trabajo, Padre, revélate a su vida. A aquellos pastores que están acomodados, ponlos a orar, Señor, que doblen sus rodillas. Señor, extiende tu mano de misericordia. Tú que estás allá en tu lugar, en tu casa, hermano,
Levanta tus manos al cielo, 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 lo más alto que puedas, lo más alto que puedas, lo más alto que puedas, y recibe la bendición del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Dios bendiga tu entrada y tu salida, tu levantar y tu caminar. Ángeles alrededor de tu vida. Y recuerda, todo lo que pidieres en oración creyendo, lo recibiréis. No dejes de creer. Y recuerda, el que perseverare hasta el fin, ese será salvo. Amén y amén. Dios les bendiga. Primero Dios, nos vemos nuevamente por estos medios el próximo viernes, siempre a la misma hora. Amén y amén. Iglesia de Jesucristo, Miel Central El Naranjo, presentó La Verdad del Evangelio. Acompáñanos, martes estudio bíblico, viernes servicio familiar a partir de las 7 de la noche y el domingo nuestro servicio general a partir de las 10 de la mañana. Estamos ubicados en el Boulevard El Naranjo, 2949, zona 4 de Misco.